en el Salmo 103. Dice: alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el águila. Amén. Dele gracias al Señor en esta mañana, así con sus ojos cerrados. Dígale al Señor: gracias, gracias Señor Jesús. Tenemos mucho que agradecer al Señor. Este es el momento en que usted debe de darle gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la obra redentora en aquella cruz, Señor. Creo que todas las iglesias de Guatemala, iglesias cristianas, hoy se está celebrando, se está conmemorando muerte, crucifixión y resurrección de Cristo, ¿sí? ¿Por qué debemos de conocer todos los aspectos de la vida del Señor Jesús? De su crucifixión, de su sepultura. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan necesario? Es que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que no le recibieron, les dio el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo soy hijo de Dios ahora, pero como hijo de Dios, yo tengo deberes como hijo de Dios. La Biblia dice que usted y yo somos embajadores, somos copartícipes, tenemos promesas. Hay muchas cuestiones que hablar con respecto a este tema. Lo que más nos gusta, las promesas, ¿verdad, mis hermanos? Lo que el Señor nos promete a nosotros. Qué bonito. Pero el Señor también nos demanda en su palabra obediencia, santidad, búsqueda continua. Dice de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con todo corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Muerte, crucifixión, sepultura. Cristo resucitado de entre los muertos al tercer día. Amén. ¿No está usted contento, contenta en esta mañana porque Cristo vive? Y Él nos ha dado vida juntamente con Él. Dice la palabra de Dios en Romanos que juntamente con Él fuimos sepultados.
¿Será que ya fuimos sepultados, ya fuimos crucificados juntamente con Cristo y hemos nacido de nuevo? ¿O usted solamente se quedó en el atrio cuando dijo, Señor Jesús, aquí estoy, sea mi nombre inscrito en el libro de la vida, perdona mis pecados? Y usted pasó al atrio y del atrio ya no pasó más adelante. Un creyente, un hijo de Dios, sin frutos. Un creyente, un hijo de Dios, sin responsabilidad. Un creyente, un hijo de Dios, sin conocimiento de la palabra. Un hijo de Dios sin relación con el Señor. ¿Por qué? Porque no le interesa. Sus intereses son otros. Los intereses son los negocios, la vida allá afuera, todo lo que gira a su alrededor, a su entorno. Pero ¿qué de la palabra? De la palabra de vida. Ay, es que qué aburrido leer la Biblia. Es que qué aburrido el mensaje. Entonces, ¿en qué momento vamos a crecer? Entonces, ¿en qué momento el Señor va a transformar la vida del creyente? Un solo sacrificio, una sola ofrenda, una ofrenda perfecta. ¿Para qué? Para mi salvación, para la salvación suya. Pero ¿y la responsabilidad y los deberes del creyente, del Hijo de Dios, dónde están? Es que yo no puedo servir al Señor porque el tiempo, el trabajo me lo impide. Entonces déjeme decirle que usted está en el trabajo incorrecto. Debe de buscar un trabajo que le permita buscar de Dios, que le permita ir a la iglesia, que le permita tener una comunión con el Señor, porque aquello que le aleja del Señor no es de bendición. 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy, ¿qué dice? A través de la obra redentora de Cristo, somos llamados a una vida ¿en qué? A una vida en santidad, mis hermanos. A una vida diferente. Dejando que la vana manera de vivir que traemos. Una conducta diferente. Pero ¿qué es eso de ser santos? De venir a santidad. Es vivir una vida para el Señor. Es vivir una vida diferente a la que vive el mundo. Alejados, buscando de vivir apartados ¿de qué? Del pecado. ¿Será posible esto, mis hermanos? ¿Será posible vivir una vida apartada del pecado? ¿Estamos cerca del Señor? ¿Estamos buscando del Señor porque los tiempos no son fáciles, los tiempos son difíciles? Y lo que viene sobre el mundo aún es más duro que lo que ha sucedido. Vienen cosas aún más difíciles y la iglesia sigue dormida. Por eso la palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Este pasaje no es para el mundo, es para la iglesia. Porque la iglesia está dormida, la iglesia está muerta. Parece contraproducente lo que estoy hablando, pero es la verdad. La iglesia está dormida y muy buena parte de la iglesia está muerta. Pero ¿cómo puede estar muerta la iglesia si Cristo le dio vida? Es el cambio y la disposición de mi corazón para servir a un Dios vivo, el que va a cambiar la vida del Hijo de Dios. ¿O no quiere ir usted de regreso a la casa del Padre? Estamos siendo preparados y estamos en el tiempo correcto para prepararnos para ir de regreso a la casa del Padre, participar de las bodas del Cordero.
o se quiere quedar usted para el mero tormento en la gran tribulación. Piénselo bien, porque hay una parte de la iglesia que se va a quedar para la gran tribulación. Y ahí o se afirman o se afirman. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación de Dios para toda la humanidad, para todos, pero no todos van a entrar dentro del plan. ¿Somos solamente salvos o somos convertidos a Cristo? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Soy solamente salvo, hijo de Dios, o soy un hombre, una mujer convertida a Cristo? Un hombre que trata de vivir una conducta diferente a la que se vive allá afuera en el mundo. ¿O soy de los que dicen, bueno, yo sigo lo que dice la corriente del mundo, porque también de ellos aprendo? El mundo no tiene nada que enseñarme a mí. Usted tiene que aprender de la palabra. La palabra es la que nos va a enseñar, porque la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis ¿qué? La vida. Qué aburrido leer la Biblia. Sí, es lamentable ese comentario, pero es muy cierto. ¿Por qué es aburrida la Biblia? Porque no hay compromiso, no hay búsqueda. Porque somos creyentes sárquicos. Quiere decir carnales. El creyente carnal no busca ni lee. Para terminar, mis hermanos, con el tema de esta mañana, ¿es usted, hijo de Dios, que está impactando, está ocasionando un impacto, un cambio en su alrededor, en su familia, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los compañeros de trabajo, la gente con que usted se relaciona en su trabajo? ¿Conoce que usted es hijo, es hija de Dios? No por lo que usted habla, sino por su conducta. No por lo que usted dice, sino porque usted está dando un testimonio de que usted es hija de Dios. ¿Será que estamos dando a conocer de Cristo? En su trabajo hay gente que no conoce al Señor y hay gente que está pasando dificultades. Pero usted está comprometido, comprometida con el Señor a hablarle a aquella gente que no conoce de Cristo. Déjeme decirle que esa es parte del ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dejado a través de Cristo. El hablar de Cristo a todo aquel que no le conoce es obligación de nosotros como hijos de Dios. Es el ministerio de la reconciliación que nos ha dejado Dios. Cierre sus ojos y dígale al Señor cuán grande es Él en su vida. Dígale al Señor, pregúntele, Señor, ¿será que mi vida no ha impactado? ¿No ha impactado a aquel que está en tinieblas? Aquel compañero de trabajo, aquella persona, aquel vecino que no te conoce, Señor. Señor, dame la habilidad, dame la seguridad y quita el temor en mí para poder hablarle a todo aquel que no conoce de ti, Señor. Señor, necesito ser un hombre, Señor, una mujer, dígale al Señor, comprometido contigo y dar a conocer tu palabra, Señor, en palabras simples. Dar a conocer
la salvación a todo aquel que no conoce de ti, Señor. Porque yo ya soy salvo. Y voy en un camino, Señor, buscando santidad, buscando cambios en mi vida, Señor. Señor, hoy te doy gracias. Si usted quiere levantar sus manos, levántela. Pero dígale, Señor, hoy te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú estás conmigo, porque tú estás en este lugar, Señor. Porque tú me sacaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Y dice tu palabra, Señor, que yo soy la luz de este mundo, Señor. Y como luz y sal en este mundo, Señor, quiero hacer ese trabajo, Señor, de ser la sal y la luz de este mundo, Señor. De ser portador de tu palabra, de llevar tu palabra a todo aquel que no te conoce, a todo aquel que no conoce de ti, Señor. Necesito ser responsable, Señor, y tener el deber en mi vida como hijo tuyo de dar a conocer tu palabra, de dar a conocer el plan de salvación, Señor Jesús. Que conozcan a través de mí, Señor, que conozcan el plan que tú tienes para aquel que no te conoce, Señor Jesús. Asimismo, Señor, esta mañana te doy gracias. Dígale al Señor con sus propias palabras, gracias. Gracias por tu obra salvífica. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Porque ese Vía Crucis, todo lo que pasaste, Señor, todo lo que viviste, Señor, lo hiciste por mí. Señor, lo hiciste por mí. Fuiste inmolado en aquella cruz. Fuiste llevado como cordero al matadero. Fuiste llevado ante tus trasquiladores, Señor. Y no abriste tu boca. Enmudeciste, Señor, por amor de nosotros, Señor Jesús. Padeciste quebrantos y dolores, dice tu palabra en Isaías 53. Llevaste nuestra maldición. Llevaste nuestras enfermedades. Nuestras rebeliones, Señor, fueron llevadas a aquella cruz en tu cuerpo, Señor. Y el acta que nos era contraria fue exhibida y clavada en aquella cruz para redención, para perdón de pecados, Señor. Gracias, gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dígale gracias al Señor por su obra redentora, el plan de salvación de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dígale gracias al Señor, dele gracias al Señor por lo que Él ha hecho en su vida. Y dígale, Señor, yo quiero ser una persona, yo quiero ser un hijo tuyo, que empiece a hacer cambios, Señor, en mi casa. No empiece por la calle ni su trabajo. Dígale, Señor, yo quiero ocasionar cambios desde mi casa. Cambios desde mi hogar, desde mi casa. Tratando de vivir una vida en santidad, Señor. Esos cambios, Señor, se van a ver reflejados en mi vida y en la vida de mi familia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por morir en aquella cruz por mí y por mi familia, porque tu palabra dice, Señor, hay una promesa que dice, Señor, que nosotros al ser salvos, también nuestra familia vendrá a ser salva, Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Gracias te damos por esa promesa, Señor, porque tu luz, la salvación ha llegado a nuestra casa, ha llegado a nuestras vidas y esta misma palabra llega a todo aquel que la escuche, Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
En su obra te levantó de los muertos al tercer día. Lo creo en mi corazón, lo confieso con mi boca. Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Sea inscrito mi nombre en el libro de la vida. Te confieso como mi único y verdadero Salvador, Señor Jesús. Gracias por tu obra redentora, porque tú traes salvación a mi vida y he pasado de muerte a vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Este es un acto muy solemne, muy especial, donde pasamos a participar de los elementos. Es un acto muy especial que trae salvación, liberación, restauración, trae sanidad. Al ser partícipes de los elementos, somos partícipes de las promesas del Señor. La Biblia dice que somos coherederos del reino. El Señor dice en su palabra, en Efesios 1, que Él nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Al morir en la cruz y resucitar, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Somos hijos, somos aceptos, somos adoptados por Dios a través de la sangre del Cordero. Ya no veamos más el participar de la cena como un acto dentro del primer domingo. No, veámoslo como es, lo especial y solemne que es este momento, mis hermanos.